Enzo Maresca es nuevo entrenador de Chelsea. Es por ello que hoy en Football Entertainment analizaremos por qué el equipo de Stamford Bridge apuesta por una de las grandes revelaciones de Championship y todo lo que significa esta contratación desde los banquillos para el futuro de la institución Blue. En el que Chelsea ya cuenta con nuevo entrenador para la temporada 24-25 de la Premier League, uno que promete bastante bajo las características que pondremos a través de este análisis. Asimismo, detallaremos varios datos relevantes de lo que es el entrenador, su carrera y su disposición de lo que puede llegar a significar ser entrenador del equipo Blue. Es por ello que antes de comenzaríamos realizando este pequeño espacio en el que nos ayudaría muchísimo el que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo esto con la idea de no solo seguir exponiendo un poco más este pequeño medio de comunicación, sino también poder seguir contando las grandes historias de los grandes protagonistas de este maravilloso deporte, en el que con ello es que comenzaríamos hablando de el nuevo entrenador de Chelsea, como lo es Enzo Maresca. Un Enzo Maresca que es claramente contrastado luego de su paso, por ejemplo, en equipos como Manchester City, por ejemplo, el año 2023, un año 2023 que significó para Manchester City un triplete, caso muy relevante de cara al futuro de la Premier League y el presente asimismo de la competición en general, en el que asimismo a través de su entrenador no solo vemos un entrenador con un paso muy corto en general a través de su carrera en los banquillos, en el que su primera oportunidad como primer entrenador la encontró en Parma para la temporada 2021, en la que solo contó con 14 partidos como entrenador y luego de ello fue despedido, en el que solo duró en el cargo 6 meses, pero que fue una experiencia personalmente hablada por el entrenador muy relevante de cara al futuro y su disposición para seguir fomentando una idea que respaldaremos a lo largo de este análisis, que es, diríamos, un entrenador muy adherido a su idea y lo que puede llegar a representar en el campo, y lo veremos también a través de varios ejemplos, en el que luego de este paso por Parma entraría en la disposición de Manchester City y lo resto, pues lo demás en este paso sería historia, una gran campaña, gran aprendizaje por parte de todo su paso en Manchester City, especialmente a través de Pep Guardiola, por supuesto, en el que ya se está acostumbrando a tener varios representados o personas que trabajaron con él en el más alto nivel. Por ejemplo, Mikel Arteta, también otro entrenador que pasó por la institución Citizen. Interesante, ya que, por ejemplo, esta Premier League contará con una gran cantidad de entrenadores españoles o con disposición al juego de posición, algo que veremos también un poco más adelante, pero que por ahora nos quedaríamos con algunas características en lo que refiere su paso, hablando de Enzo Maresca, en Leicester City. Diríamos que el momento de su carrera con mayor inflexión de cara a tomar un papel muy significativo en el fútbol general e internacional, especialmente en Inglaterra, tomando algo más de fiabilidad a través de su conducciones en el campo. Lo veremos en materia de lo que le dispone como entrenador, especialmente en sus características personales, en el que mencionábamos su paso anterior por Parma, Manchester City, y ahora en este Leicester City no solo estuvo muy cerca de marcar historia, en el que pudo llegar a ser uno de los equipos que generara un margen de 32 victorias, algo sin duda alguna que podría llegar a significar bastante de cara al futuro de Leicester City. Siempre romper estadísticas te da un plus, por supuesto, y que para en general ha sido una temporada cargada de momentos muy interesantes, especialmente desde los que pudo llegar a contar con un papel significativo previo al arranque de la temporada, en el que no solo contó con muy pocos meses para desarrollar su idea en el equipo, sino también fue muy sorpresivo la forma en la que la pudo llegar a ejecutar tan rápido. En ello lo validaríamos en que a lo largo de la temporada y la finalización de la misma logró 31 victorias, cerca de lo que mencionabas anteriormente, el récord de las 32, 4 empates y 11 derrotas, lo más significativo teniendo en cuenta que en las primeras 3 posiciones de la Championship para la temporada 23-24 fue el equipo con más derrotas, hablando de Ipswich Town, Leeds y Southampton, con la misma cantidad de derrotas que Southampton, 11. Ello también avala algo que
mencionaremos en unos instantes, como lo es, diríamos, el factor emocional que puede llegar a representar para Chelsea. Pero previo a esto hablaríamos de ciertas características como persona que podrá llegar a disponer el entrenador para conocerle un poco mejor, en el que no solo encontramos un entrenador muy meticuloso, lo demostró desde su nombramiento como entrenador en Leicester City, en el que previo a ello ya había, por ejemplo, avalado de una gran manera lo que era el rédito del equipo en los últimos años, en el que vio bastantes videos y desarrolló un análisis muy amplio de lo que es la estructura general de Leicester City previo a su entrada en la primera institución. Ello también será muy relevante de cara a lo que pueda llegar a disponer como entrenador de Chelsea, en entender lo que significa el equipo y la institución en la última década y asimismo la parcela de lo que le representa cada temporada en margen a sus objetivos, en el que hablábamos de su faceta de ser muy meticuloso, lo veíamos en esta característica, pero también muy relevante en la faceta de ser muy dedicado a través de los jugadores que representa en su institución, en el que no solo busca tener un papel formativo muy relevante para ellos, sino también la constante idea de poder llegar a explotar sus cualidades de la mejor manera posible. Ello también le hace un entrenador muy intuitivo y que también está muy predispuesto a ser muy abierto con sus jugadores en el tratar de fomentar mayor compañerismo que una disposición de jerarquía. Ello también muy relevante de cara a lo que pueda llegar a disponer en Chelsea y lo veremos ya para el final de este análisis. Ello también le constata como un entrenador que tiene y diríamos el dato más relevante para el futuro de este paso en Chelsea, una gran relación o que tiene ciertas cualidades para generar una gran formación y estructura de creabilidad ante la afición. Lo vimos en este Leicester City, en el que tomó acciones muy relevantes de cara a que el aficionado común se sintiera protagónico en este Leicester City, pero también que sintiera confianza en él, aunque también tuvo momentos de inflexión relevantes de cara a la temporada, especialmente a través de estas 11 derrotas, en el que para algunas ocasiones en Leicester City también fue muy criticada por parte de la afición la estructura o la forma en la que se jugaba, en el que básicamente siendo un juego, el de Enzo Maresca, muy acreditado en parcelas posicionales. Ello también le amerita a cualidades que destacaremos en unos instantes, pues daba esta idea de que el entrenador poco a poco se empezaba a hartar de ello, en el que claramente el dominio y la superioridad son facetas interesantes, pero para este Leicester City también dejó algunos partidos en los que diríamos que el entretenimiento no fue el mayor protagonismo o el mayor protagonista el enfrentamiento, en los enfrentamientos de Leicester City en Championship. Diríamos que esto fue lo más criticable y que nos dejaron ciertas palabras interesantes de cara al futuro del entrenador italiano en Chelsea, en el que luego de partidos como estos se dirigió casi directamente a la afición, mencionando que en los momentos o si sus características e ideales de juego no son acompañados o no gustan demasiado a el equipo del que forma parte ahora, él tomaría sus maletas y se iría y se apartaría para que el equipo pudiera llegar a reencontrar algo más de certezas de cara a otra idea de juego. Ello también le representa que es un entrenador con ideales muy fuertes y muy consistentes que pueden llegar a ayudar a Chelsea, por supuesto. No diríamos que es algo negativo, sino que al contrario, una estructura más proactiva es lo que de verdad podría llegar a significar mayor resultado en Chelsea, ya que lo hemos visto en sus últimos entrenadores, en el que firmeza, pero también compromiso con la afición, no diríamos que son características que pudieron llegar a lograr entrenadores como Mauricio Pochettino o Graham Potter, hablando de dos de los entrenadores más destacados de las últimas etapas de Chelsea. Y ello también significa no solo de nuevo un entrenador italiano en la institución Blue, sino también que pueda llegar a reafirmarse a través de algo más de sinergia y participación con la afición directamente, y que yo le pueda llegar a dar algo más de compromiso de cara al futuro de la institución, y que básicamente a través de sus ideales, lo que pueda llegar a disponer en el campo, no solo genere un equilibrio en el que el aficionado se sienta satisfecho, sino también que vea ciertas parcelas de crecimiento para el futuro. Ello será muy relevante, ya que este Chelsea, a pesar de que Brahim Abramovich ya se ha ido hace mucho tiempo, esta idea constante de poca continuidad de cara a los banquillos sigue siendo
algo muy contrastado en Chelsea y en general, en el que hablando de parcelas más de estilo de juego y que podemos llegar a tener en cuenta para el futuro del entrenador, es por ejemplo una idea muy relevante como lo es que es un gran aficionado al ajedrez y lo veremos principalmente de cara a poder llegar a determinar su paso por Chelsea, en el que es un entrenador muy predispuesto a ser pragmático y lo veremos en los resultados en cada uno de sus partidos, en el que el principal objetivo no solo será es vencer a su rival, sino también llegar a un dominio general que le permita poder llegar específicamente a cumplir los objetivos. Ello será muy relevante de cara a la disposición de juego de este Chelsea, en el que mencionábamos anteriormente algunos chispazos de lo que podría llegar a encontrar como un entrenador claramente bajo la disposición de equipos como Manchester City, pues las facetas posicionales y dominio posicional son muy relevantes y ello lo veremos en este entrenador, en el que no solo cuenta con una predisposición y lo vimos en Manchester, perdón, en Leicester City, de tomar dominio y ser muy constante a través de él, en el que diríamos que básicamente en resumen lo que pueda llegar a disponer Enzo Maresca en sus equipos es tener una clara confianza de darle rédito al tiempo a través del dominio y la superioridad. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo a través de un bloque muy adelantado que siempre se predisponga a la superioridad numérica y que ello aporte dominio a través de la posesión del balón, determine que no solo tengas la mayor cantidad de chances posibles para ser dominante en el área rival, sino que ello también te disponga muchos minutos de juego para generar muchas oportunidades. En un juego de posesión, muchas veces vemos que tu rival es el que más corre y ello para equipos como los que tratará ideas de juego que tratará de fomentar Enzo Maresca, no solo le brindan la oportunidad de tener un Chelsea más intuitivo, sino más dominante de cara a sus rivales. Ello también puede llegar a ser muy interesante, ya que no hemos visto esto, diríamos, en los últimos 5 años en Chelsea, en el que son características algo diferenciales. Por ejemplo, en Mauricio Pochettino vimos algo más de un ámbito competitivo de cara a los contraataques y a la capacidad posicional. Ello, dominio de pases cortos, adelantamiento y predisposición al contraataque y la presión. Para este equipo de Enzo Maresca, diríamos que será más predispuesto al dominio posicional y el adelantamiento, y ello que certifique poco a poco no solo ser el equipo con más rédito en el campo, sino también con mayor cantidad de finalizaciones. Asimismo que diríamos que en materia táctica y especialmente en Leicester City hemos visto por ejemplo estadísticas muy significativas y que pueden llegar a darnos una idea de lo que tratará de disponer en Chelsea, contando con un porcentaje total de 62% de posesión en la temporada pasada por parte de su dirigencia en Leicester City. Ello al final determinó que a lo largo de la temporada en 46 partidos lograra 89 goles, 41 goles en contra y 57 asistencias por parte de sus jugadores, en el que con un porcentaje de 1,9 goles por partido, diríamos que la consistencia y la efectividad de disparos se salta. Lo vimos por ejemplo también en disparos a puerta por partido, que son de 5,2 ejecutados en esta temporada que culminó en Championship, recordemos, segunda división del fútbol inglés, y con la participación de Leicester City, en el que no solo nos deja una idea de que tiene muchas variables posicionales que podemos llegar a referir de antiguas etapas o de darle algo de semejanza a otras etapas y a otros equipos como Manchester City, en el que normalmente para este Leicester City ejecutó diríamos características posicionales de 4-3-3 en una línea estándar. Ya en facetas de juegos de dominio con la posesión del balón, esto formaría un 3-2-5, básicamente con la idea de tener la mayor cantidad de disposición de juego abriendo y expandiendo el campo, casi muy similar a lo que puede llegar a desenvolver Manchester City con jugadores como Erling Braut Haaland, Bernardo Silva, Phil Foden y Kevin De Bruyne. Muchas veces que estos se reconviertan en extremos que puedan llegar a ser posicionalmente mediocampistas para disparar, podría llegar a ser una faceta interesante, ya que muchos jugadores de Chelsea, aunque no lo han ejecutado específicamente para esta temporada, tal vez lo puedan llegar a lograr de la mano de Enzo Maresca, en el que siendo un equipo sin posesión en los momentos en el que su rival le contraataca o también
le dispone algo más de dominio en el área que defiende. Encontraríamos posicionalmente una línea de 4-5-1 en el que no los alargaremos explicando demasiado esto, ya que vale la pena mencionarlo en un video específico y con diagramas para poder llegar a entenderlo de una forma más sencilla, ya que por supuesto no quisiéramos aburrirlos tampoco, en el que básicamente veremos ciertas similitudes posicionales de cara a Manchester City, lo que ha podido llegar a desenvolver en el campo, como laterales invertidos, reconvirtiéndose a mediocampistas y que por ejemplo ello le brinde mayor superioridad en el campo a través del adelantamiento, lo mencionábamos anteriormente, dominio posicional, adelantamiento y supremacía a la hora de siempre tener una disposición de dominio ante el rival y que ello al final ejecute que se hace el mejor en el campo en materia de disposición y al final ello poco a poco te dé las certezas de que se hace el equipo que ejecute más disparos y más goles. Digamos que son la definición específica de lo que tratará de desenvolver Enzo Maresca en este Chelsea, a través de, por supuesto, lo que pueda llegar a disponer también el mercado de fichajes, en el que probablemente traerá, diríamos que es lo único con los que predispondremos el futuro, a un guardameta. Probablemente traiga tal vez a uno de viejos conocidos, por ejemplo, en la plantilla de Leicester City, en el que Mats Hermansen, jugador traído por el entrenador para la temporada, contó con buenos momentos y con grandes capacidades a la hora de la salida de balón, y ello tal vez pueda llegar a significar una incorporación para este nuevo proyecto en Chelsea. Diríamos que datos interesantes de cara ya a la finalización de este análisis es que contamos con Enzo Maresca como el sexto entrenador desde la llegada de Clear Lake Capital como máximos referentes o propietarios de Chelsea en su estructura general, en los que mencionábamos nombres en los que han pasado por la institución, como Frank Lampard, Graham Potter o Mauricio Pochettino y otros más. Además de ser el séptimo entrenador italiano en la institución, ello también será muy relevante, ya que este entrenador de solo 44 años puede llegar a generar lo que mencionábamos anteriormente, algo más de sinergia y estructuración verdaderamente proactiva con la afición, y ello le puede llegar a brindar, por ejemplo, con la idea de que es de los entrenadores que hemos visto en los últimos años en los banquillos de Chelsea, más tiempo y mayor paciencia si logra generar una verdadera relación mencionados hace unos instantes, proactiva con la afición, en el que sí sea un juego dominante e interesante, pero especialmente que para el aficionado común vea algo que no ha visto en las últimas temporadas, que es un trabajo que de verdad pueda llegar a hacerle crecer a futuro, puede llegar a ser muy significativo, en los que, digamos, su once inicial a través de los jugadores de Chelsea, bueno, es algo difícil. Diríamos que hablando de la estructura con la que cuenta Chelsea en materia de jugadores, estará muy predispuesto a usar jugadores como Cole Palmer, el cual ya conoce de la sub-21 de Manchester City, como recordemos, ex entrenador de la institución Citizen y también entrenador que formó parte del equipo técnico de Pep Guardiola. Ellos también pues le avala en sus características tácticas y de juego, y nos constata que por ejemplo usará a delanteros o referencias ofensivas que puedan llegar a retener el balón para la superioridad numérica y beneficiar que en los momentos en los que tengas el balón pero tengas que aguantarlo debido a la superioridad de tus rivales, esto te brinde la oportunidad de que rápidamente tus compañeros salgan al soporte ofensivo, pero también a la idea de siempre generar un disparo que al final certifique un gol. Digamos que es lo más relevante de cara a lo que pueda llegar a disponer este Chelsea de Enzo Maresca a través de la estructura con la que ya cuenta. Veremos si esto significa un cambio en la delantera o si, por ejemplo, jugadores como Nico Jackson, que tuvieron una gran finalización de temporada, puedan llegar a ser útiles para el equipo, además de jugadores como Christopher Nkunku, que tal vez con una disposición a la presión pueda llegar también a dar mucho rédito a el equipo de Enzo Maresca, además de jugadores destacables. Diríamos que Enzo Fernández, a través de su papel y lo que pueda llegar a disponer, diríamos que puede llegar a contar con cierta semejanza a lo que vimos en Leicester City con disculpen, estoy olvidando su nombre, con disculpen, estoy hablando de
no lo voy a poder lograr sacar. Me disculpo, la verdad es que al ser tantos nombres muchas veces nos cuesta, pero lo vamos a lograr sacar. Estamos hablando de exjugador de Tottenham Hotspur, Harry Winks. Disculpen, tuve que hacer un ejercicio neurotécnico para poder llegar a recordarlo. En Harry Winks, muchas semejanzas en el estilo de juego para lo que puede llegar a significar la creatividad y su aportación en el campo en Enzo Fernández, en el que no solo necesitará una pieza fundamental a la hora de que el primer pase en adelantamiento sea de mucho rédito y que posicione verdaderamente al equipo para ser superior tácticamente. Y ello tal vez lo veamos en Enzo Fernández. Además de que contando con algunos jugadores diríamos, relevantes en cara a la hora de encarar y generar presiones como Cole Palmer, disculpen, como Conor Gallagher. Diríamos que en general puede llegar a tomar un papel muy significativo para este Chelsea en un mediocampista que no solo pueda tener varias facetas de ser relevante a la hora de recuperar y generar un disparo, sino también de ayudar mucho a la sinergia del equipo en el que sí te adelantes, generes duelos posicionales, pero en los momentos en los que ellos no funcionen y pierdas el balón, tengas un jugador muy capaz de retroceder, recuperar el balón y de nuevo posicionar al equipo. Digamos que son características que pueden llegar a ayudar a que Conor Gallagher siga en la institución Blue, pero ahora mismo sería una evidencia hipotética en el que en general y mencionando lo que puede llegar a significar este nombramiento a futuro, diríamos que puede llegar a cambiar muchas de las cosas que hemos visto muy problemáticas de cara a Chelsea en general, en el que la poca paciencia de la directiva en cara a sus propias decisiones también ha demostrado que poco a poco están tratando de aprender y encontrar una estructura en la que crezcan a través de sí mismos. Ellos no lo lograron a través de Mauricio Pochettino y diríamos que fue la idea fundamental de por qué, a pesar de que el equipo se clasificó a Europa, contó con una buena clasificación en margen al mal rendimiento que estaban teniendo y lo pudieron llegar a reconducir. Fue la causa principal de por qué no continuó, ya que diríamos que a futuro la institución en general no le vio como un entrenador que fuera eficiente para sus ideas, y tal vez ello con el nombramiento de Enzo Maresca pueda llegar a cambiar. Lo mencionábamos, fiabilidad a través de la afición, valores interesantes a través del crecimiento de jóvenes canteranos y jóvenes talentos, además de la idea de generar un juego propositivo pero que también demuestre dominio entre tus rivales. Son las características que puede llegar a disponer Enzo Maresca en este Chelsea y que prometen un aire de cambio en general para la institución. Ellos sí, por supuesto, es una gran apuesta, lo mencionábamos desde el principio. Es un exentrenador que no cuenta con una gran experiencia en margen o, por ejemplo, en comparación a sus anteriores entrenadores de Chelsea. Ya los habíamos mencionado, Mauricio Pochettino, Graham Potter o Frank Lampard, que sí, todos ellos no han tenido un gran paso en Chelsea, pero ya tenían algo más de disposición de cara a la Premier League. Y esta Premier League, en resumen, muchas veces puede llegar a ser muy cruel cuando generas un aire de cambios. Lo vimos en el gran trabajo de entrenadores como Andoni Iraola o Gary O'Neill, en el que claramente fue una apuesta muy riesgosa, y ello también certifica el gran trabajo de estos entrenadores. Y por qué no, también puede llegar a significar a futuro un gran trabajo por parte del entrenador que llega a Chelsea con sus 44 años. Recordemos, el séptimo italiano en la institución, lo cual también certifica que pueda llegar a sentirse algo más de cara al público con más firmeza y pueda llegar a acentuarle como una figura más proactiva para toda la institución en general, en el que aún así diríamos que es un entrenador que no se guarda sus opiniones, y ello también será muy significativo, ya que en Leicester City no diríamos que, respetuosamente hablando, ahí se encontrará con un ambiente tan beneficioso como en la Premier League, especialmente en el banquillo de Chelsea, en el que tal vez deberá de ser muy cuidadoso con sus palabras en general, ya que será constantemente, diríamos, vigilado de cara a lo que exponga como cara principal.
de Chelsea en la dirección técnica para la temporada 23-24, perdón, para la temporada 24-25, en el que como último nos gustaría preguntarles si creen que el paso que está haciendo Chelsea de cara a un entrenador que poco a poco ha tenido gran rédito, lo demuestra el ascenso del equipo, solo pasó un año en la segunda división, de cara a Chelsea, si creen que es un fichaje acertado o si al contrario creen que debieron ir por nombres un poco más relevantes de cara al futuro de la institución, o si una promesa de verdadero cambio puede llegar a significar apostar por un joven entrenador en parcela de carrera, pero que también a largo plazo tal vez pueda llegar a significar que Chelsea vuelva a la grandeza a través de pelear títulos y ser muy relevante en la primera división del fútbol inglés, en el que por ahora con ello sería todo, esperando que, por supuesto, les haya gustado y les haya entretenido, además de que el suscribirse y seguirnos nos ayudaría muchísimo a través de todas las plataformas en las que desarrollamos contenido y asimismo tratar de darle algo más de foco a este pequeño medio de comunicación en la idea principal de la fundamentación del mismo, seguir hablando de los grandes protagonistas de este deporte y de sus historias, en el que, esperando que estén teniendo un excelente día, me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.